Le damos la bienvenida al presente Café Científico y nos es grato tenerlos a todos ustedes aquí acompañándonos, a las autoridades, el doctor Walter Mera, rector de la Universidad Católica, la ingeniera Nancy Wong, vicerrectora de investigación, los economistas expositores invitados, a los directores de CINDE y los institutos de investigación, a todos los compañeros, colegas economistas, administradores, ingenieros que están asistiendo a este evento. Le vamos a dar paso al doctor Walter Mera para que las palabras de bienvenida a todos ustedes. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Marlene. Pues bien, este café científico en esta ocasión, ustedes conocen, nosotros tenemos ya esta tradición desde cuando yo era vicerrector de investigación y posgrado, la de que los institutos establecen cada mes una temática para que se pueda hacer el café científico, y en esta ocasión la temática, el tema es un tema muy interesante y de pertinencia y de actualidad. Es las perspectivas de la economía ecuatoriana 2023, presupuesto general del Estado y líneas estratégicas. Es un tema, como dije hace un momento, de actualidad y que es importante para todos los ecuatorianos, pues la economía es uno de los factores que más preocupa a la ciudadanía, a más de los otros factores que son, por ejemplo, la seguridad. Pero la economía siempre está presente como uno de los factores que más preocupan a nuestra ciudadanía. Y efectivamente tenemos aquí ilustres expositores que nos van a dar su opinión respecto a este tema, a quienes agradecemos su presencia y su colaboración y participación. Entonces les doy nuevamente la más cordial bienvenida y damos por iniciado el Café Científico. Muchas gracias. Está tratando de ingresar la ingeniera Nancy Wong. No sé si Bielka, por favor, nos ayudas con el ingreso de la ingeniera. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Sí, buenas tardes. Saludos, Fausto, ¿cómo estás? Bienvenida, doctora Nancy Wong, es la vicerrectora de investigación y Sí, gusto posgrado de la verla. Universidad Católica, y también le cedemos la palabra en este instante. Sí, creo que hay otras personas que como están inhabilitados los micrófonos y los videos no han podido, digamos, ver bien, ¿no? En todo caso, sí, esta, como ya dijo Walter, es una tradición y sobre todo es un espacio para poder difundir o divulgar, en muchos casos, resultados de proyectos de investigación, en otros casos, comentarios sobre un tema de actualidad, un tema emergente o algo que amerite la pena tratarlo en un café científico, ¿verdad? Donde se dan citas muchos investigadores, no solo de la Universidad Católica, sino de otras universidades. Así que es un gran placer escuchar a Fausto, nuestro graduado de la Facultad de Economía y pues quien ha llevado una trayectoria en el área privada y pública, en el área financiera. Así que creo que su opinión sobre el tema que hoy nos convoca es de lo más acertada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Fausto. Okay. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Bueno, quiero hacer una breve introducción antes de presentar a nuestros dos grandes expositores de esta tarde. Nosotros sabemos que la economía ecuatoriana a lo largo de la historia tiene en promedio alrededor una tasa de crecimiento que no supera el 2%. Este indicador histórico nos lleva a la reflexión de si las políticas económicas que se han venido aplicando han sido las adecuadas o debemos generar algún cambio puntual, dado que cierto tiempo, cada cierto periodo tenemos nuevos gobiernos y con toda probabilidad cada uno implementa políticas distintas. Somos afectados por diversos shocks externos, ¿no? En el último, a través de la pandemia, tuvimos shock de producción y de demanda, única en la historia de esos tipos de desequilibrios, nos llevó al decrecimiento más grande de la historia en Ecuador, con una serie de indicadores negativos adicionales como un crecimiento del déficit fiscal, un mayor endeudamiento, ciertos niveles de pobreza, sobre todo extremas, un poco más grandes, ciertas desigualdades, en fin, una serie de indicadores no tan positivos que nos lleva a preocuparnos de cuál va a ser el rumbo a corto, mediano y largo plazo de nuestra economía. Por eso, para darnos
respuestas a muchas preguntas, hemos invitado a dos grandes expositores economistas. Les presento a nuestro primer expositor, el economista Fausto Ortiz. Él es exministro de Economía y Finanzas del Ecuador, es consultor empresarial y gratamente es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de la carrera de Economía. También tendremos al economista Jorge Calderón. Él es rector de Argos, es también ex decano de la Facultad de Economía en la UES y también es ex graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil de Economía. Entonces le voy a dar paso a nuestro primer expositor, les doy un poquito las normas de cómo se va a desarrollar este café científico. Va a estar 30 minutos nuestro primer expositor y luego 30 minutos el segundo expositor. Ambos van a abordar el mismo tema, que es perspectivas de la economía ecuatoriana en el 2023, presupuestos y las líneas estratégicas. Luego de que ellos expongan, podremos dar espacio para que se contesten las preguntas que a lo largo de las exposiciones ustedes van a poder plantear a través del chat. Están efectivamente bloqueados los audios y los videos, para que se pueda desarrollar en primer lugar la exposición de los dos economistas y posteriormente en el momento de que se den lugar a las preguntas podrán tener la oportunidad de alzar la mano. Me parece que lo está haciendo en este momento también la doctora Nancy Wang, alzar la mano para poder hacer dichas preguntas y de forma paralela en el chat y poder contestar ambos las preguntas que se hagan. ¿Ok? No sé si la doctora Wang antes quiere indicar algo Sí, antes. disculpe la interrupción, Marlene, pero también mis saludos al economista Calderón, nuestro exalumno, Sí, sino que por la premura de la saludo y de lo que ya llegaba tarde, sí, lo olvidé, tranquila. pero mi gratitud también para él por acompañarnos. Sí. Bueno, entonces sin más preámbulos le damos la bienvenida. Muchas gracias ante todo por acompañarnos a todos los docentes, estudiantes, colegas, ingenieros, todas las profesiones que hoy nos acompañan. Le damos el espacio al economista Fausto Ortiz para que nos dé su disertación sobre el tema indicado, Perspectivas de la Economía Ecuatoriana 2023. Bienvenido, economista. Sí, gracias, Marlene. Saludos cordiales a usted, a la gente que está conectada al programa, al doctor Mera, rector de la Universidad Católica, y a mi querida amiga Nancy Wong, vicerrectora, un gusto compartir con Jorge la exposición. Yo voy a empezar tratando de proyectar lo que es la presentación. Ok, entonces el tema es las perspectivas económicas y el presupuesto del Estado de ciertas líneas estratégicas. Entonces, en esa línea uno puede partir con las cifras presupuestadas históricas. En enero de este año, cuando estaba el ministro Simón Cueva, Simón decía, tenemos dos presupuestos del Estado, uno con información del sector público no financiero en azul, a la izquierda, y el otro en rojo en el mismo cuadro del gobierno central, ¿no? ¿Y qué es lo que encontraba? Que hasta el año 2020 unos déficits fiscales elevados, por ahí en promedio arriba del 6-7% del Producto Interno Bruto. Y hacia los años siguientes, del 21 en adelante hasta el 25, el sector público no financiero intentando salir ya en azul, en positivo, y el gobierno central disminuyendo rápidamente ese enorme déficit fiscal. Luego, ¿qué cosa uno podría también ahí señalar, ¿no? Aquí, por ejemplo, veíamos déficits fiscales elevadísimos en el 2016 de más del 8%, 9%, pero no habíamos sido capaces de cuantificarlo tan claramente como cuando ya lo vemos en dólares, ¿no? El sector público no financiero en el 2016 tiene un déficit de 10.000 millones de dólares, y cuando miramos los años anteriores, ¿no? El año 2013, 2014, inclusive el mismo año 2015, veíamos resultados de déficits fiscales en promedio arriba de los 7.000 millones de dólares, lo que hacía que el tamaño del endeudamiento crezca, porque la deuda crece en la medida que haya déficits fiscales, y por lo tanto son
valores muy elevados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a lo que estamos al frente? A un proceso de ajuste que tenía que hacerlo alguien. Lo quiso empezar el presidente Moreno, no pudo porque le llegó la pandemia, y el presidente Lasso le tocó ir al ajuste para tratar de achicar el tamaño del déficit fiscal. En otro lado, en el tema de crecimiento, si uno podía chequear el tema de crecimiento, cómo estaba la expectativa antes de la pandemia, y uno decía, bueno, América Latina va a crecer desde el año 2019 hasta el año 2024, 15% en ese acumulado de 5 o 6 años, ¿no? Pero le llegó la pandemia y América Latina cayó más del 6% y le tocó irse recuperando poco a poco. Y un poquito más allá del 2021, en América Latina en promedio ya había superado el nivel prepandemia. Y si uno hace el mismo ejercicio para Ecuador, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, Ecuador antes de la pandemia tenía un comportamiento bastante malo, es decir, no teníamos un crecimiento económico importante predecido o previsto desde el 2019 en adelante, tanto así que hasta el 2023 la economía quizás había pasado del nivel base de 100 en el 19 hasta un 105, 106 en el 2023. Pero nos llegó la pandemia, igual que América Latina, igual que el mundo, y entonces caímos fuertemente con una caída de lo que ya todos sabemos, casi 8%. Y nos toca esperar hasta, no inicio del 2021, sino hasta inicio del 2023, para llegar recién a igualar lo que estábamos prepandemia. Es decir, todavía nos cuesta mucho más que el resto de América Latina recuperar el crecimiento económico. Y eso es un poco nuestro gran problema actual, ¿no? Una economía que cae 8% en el 2020, se recupera 4,5% y se recupera este año quizás cercano al 2,5%, pero todavía nos falta un año más o una parte del año 2023 para llegar al nivel previo a la pandemia. Y toca destacar que el nivel del previo a pandemia, el 2019, es un año en donde la economía ya había crecido 0%, es decir, del 18 al 19 la economía creció 0%. Por lo tanto, en verdad, cuando lleguemos a recuperarnos, estaremos llegando recién al 2018. Y algo también digno de anotar, cuando uno mira las cifras de impuestos, ¿no? Al menos cifras acumuladas hasta el mes de noviembre de cada año, mira que del 2010 al 2014 y 15 hay un gran ascenso en los impuestos, ¿no? De 7.700 millones a 15.000 millones. Viene la pandemia, viene el terremoto del 2016, nos afecta, la economía empieza a recuperarse, viene entonces la pandemia, nos vuelve a afectar y seguimos en la etapa de recuperación. Pero la cifra del año 2022 no alcanza a igualar la cifra que tuvimos en el 2015, es decir, todavía la economía no está en capacidad de generar impuestos del mismo tamaño que teníamos en 2015, es decir, tenemos un rezago, y aquí podríamos hablar de algo así como de unos 8 años en la generación de ingresos para la economía. Y algo curioso también con el tema del petróleo. El petróleo en el 2022, en 11 meses, generó para el presupuesto del Estado 2.600 millones de dólares, que es un poco menos que los 2.637 del 2015, cuando en el 2022 el precio del petróleo es el doble de lo que fue en el 2015. ¿Y qué ocasionó aquello? Que tenemos nosotros en atrasos, tenemos deudas pendientes en Petroecuador, que no alcanzan a ser atendidas en el pasado, y por eso ha tenido que tomar la plata Petroecuador de los recursos que deberían ir al fisco para pagar esas deudas, y no es un valor adicional para generar recursos del presupuesto del Estado. Más la otra realidad también, que tenemos una producción petrolera que está estancada, que está más bien en caída. En el año 2019, en los 9 primeros meses del año, se exportaba 104 millones de barriles en el 2019 y ahora se exportaron 85. Este valor, 85 millones de barriles, es el más bajo de los últimos 15 o 16 años. Es decir, estamos todavía con dificultades en la producción y la exportación petrolera. Entonces, eso tampoco ayuda a generar recursos. ¿Cómo van los gastos? ¿No? Hasta noviembre uno puede chequear, los gastos están en cerca de 8.000 millones de dólares en los 11 primeros meses del año,
que es una cantidad similar a lo que teníamos en el año 2018 o 2017, es decir, la economía desde ese lado no pudo empujar el gasto corriente, el gasto de nómina para darle más liquidez a la economía. Y eso no debería preocuparnos tanto porque estamos siempre conscientes que queremos que el gasto de nómina se caiga, que no queremos que haya un gasto corriente tan fuerte. Pero esa en algún momento puede convertirse en una obsesión. Y esa quizás obsesión de que no haya gasto en nómina afecta a que no haya suficientes doctores o que no haya suficientes profesores o que no haya suficiente seguridad. Y entonces quizás no es tan bueno tener un periodo de tiempo siempre ascendente en el gasto de nómina, como quizás lo tuvimos en el año o del año 2010 al 2015, en donde siempre ascendía, pero tampoco es bueno tener una situación plana, ¿verdad? Ojalá la nómina crezca en función de los requerimientos que tiene la economía, que tiene la sociedad, y que no sea un crecimiento descontrolado. Pero estancarnos tampoco es una solución en el tema fiscal. Y peor, en el gasto capital e inversión, peor va a ser una solución pensar en el desplome del gasto de capital como una alternativa a la mejora en los resultados fiscales, ¿verdad? La economía era claro que no iba a poder soportar este periodo de 2010 al 2014, en donde la economía se duplicó, pasando de 5.500 millones de gasto de capital e inversión a más de 10.000 millones. En el gobierno del presidente Correa, inclusive, no pudo sostenerlo y en ese gobierno empezó ya la caída en el tema del gasto de capital e inversión. Aquí hay una cifra que aparenta ser alta en el 2021, pero en realidad hay 1.000 millones de dólares de gasto de nómina que lo reflejaron equivocadamente como que fuera gasto de inversión en capital y que fue corregido posteriormente ya en el año 2022. Y vemos entonces que estamos estancados, no llegamos a la cifra de 2019 y peor, estamos abajo del año 2010. Es decir, estamos con una situación de gasto de capital muy bajo y por eso también entonces uno dice, mira, ahora entiendo por qué las carreteras se están deteriorando, ahora entiendo por qué los hospitales nuevos no se hacen o las escuelas y los colegios, ¿no? Hay un problema grande que hay que atender en el campo de la obra pública. ¿Cómo estamos en resultado fiscal antes de que termine el año, faltando un mes? Estamos con una situación de un resultado deficitario de 190 millones de dólares, cuando lo que se presupuestó fue algo así como unos 3.700 millones de dólares que se ven acá. Esto fue lo presupuestado, 3.700 millones. Vamos en 192 millones. ¿En dónde terminaremos? Vamos a terminar un poco más abajo de los 2.000 millones de dólares, que es la cifra que el gobierno está planteando. ¿Qué llama la atención? Llama la atención que el gasto de nómina y gasto corriente se va ejecutando a un buen ritmo, casi 90%, pero el gasto de capital, la obra pública, es el valor que más lento va, ¿no? Un poco, tenemos mala inversión y poca inversión y muy mal ritmo de inversión, es decir, se juntan esos dos elementos negativos. Si uno hace la comparación con América Latina, ya que hay cifras que uno las puede tomar del Fondo Monetario Internacional, y uno dice, bueno, ¿cómo estamos cuando nos miramos con América Latina? ¿Qué tan complicada es nuestra situación? Y dependiendo de qué variable querramos ver. Esta gráfica de aquí es de los ingresos, ¿no? Entonces estamos con ingresos fiscales, de acuerdo a cifras del Fondo Monetario, más altos que el promedio de América Latina en azul, más alto que Colombia, más alto que Perú. ¿Qué cosa ocurre también acá cuando uno compara con otros países? La tendencia del gasto en América Latina es bastante plana, digamos, ¿no? Bastante estable. El caso ecuatoriano, nuestra tendencia es declinante y ese es quizás la mayor complicación nuestra, ¿no? Que hoy día estamos, el gasto frente a lo que es el sector público y financiero en el 35%, cuando llegamos a estar en el 39-40%, es decir, hay un gasto declinante que lo que hace es que el sector público no empuja la economía. El resultado fiscal, como en buena parte de América Latina, algunos países como Colombia, Perú, Ecuador, con déficit, pero nosotros con los déficits fiscales más altos que los vecinos,
nos pegó a todos la crisis y todavía tenemos espacio para buscar recuperar el tema fiscal. Esto es lo que el Fondo Monetario tenía esperado para el 2022, ¿no? Un superávit fiscal de 0.9, que quizás no llegue exactamente a esa cifra, pero nosotros como país, con un programa con el Fondo Monetario, después de una caída brusca, la idea era recuperar muy rápidamente el superávit. Creo que es una idea que va alineada con el Fondo Monetario, pero que no nos sirve para poder reactivarnos, ¿no? Nos está costando ese ajuste, nos está costando el atraso en la recuperación. Y en la deuda pública, que ha sido siempre nuestro mayor reclamo, nosotros en la deuda pública estábamos de las deudas públicas más bajas en la región, 23% en el 2013, y estamos hoy día cerca de 60% en el 2022. Es decir, tenemos una deuda pública creciente, los otros países también han tenido que ir a lograr deuda pública, el promedio de América Latina es más alto que el nuestro, estamos por debajo en la deuda que Colombia y un poco por encima de la deuda peruana. Es decir, no hay una situación fiscal que sea calamitosa o de desastre cuando uno compara con el resto de países de América Latina. Lo que hay es una realidad. Caímos en crisis y la desesperación por ajustar los temas fiscales han frenado nuestro crecimiento económico o lo han hecho que crezca más lento, ¿no? El año pasado, el gobierno presentaba su programación presupuestaria cuatrianual y el año pasado el gobierno decía, mira, yo creo que el año 2022 el déficit fiscal va a ser 3,5, el año 2023 va a ser 2,5 y el año 2025 va a ser 1.4% de déficit fiscal del gobierno central. Los números terminaron siendo mucho menores en el déficit fiscal en el 2022, principalmente por la reforma tributaria y también por el precio del petróleo que se elevó. La expectativa del presupuesto del Estado para este año es que tenga un déficit del 2.1 y el gobierno dice, bueno, yo quiero seguir bajando el déficit fiscal, ¿no? Que sea 1.6 y que luego nos estanquemos y nos quedemos en 1.5. Yo creo personalmente que si es que pudiéramos quedarnos con un déficit fiscal del 2%, eso sería un buen nivel para mantenerse y entregar al siguiente gobierno que venga. No hace falta corregir todo en un solo periodo de tiempo, porque al final del día eso nos podría traer inclusive complicaciones políticas. ¿Cómo estamos en la parte fiscal? Ya dijimos, ¿no? Bastante rápido el ajuste que nos está pegando. Pero veamos el tema de crecimiento económico. Y aquí traigo una lámina del Banco Central que es una que ellos llaman, es un indicador de adelanto, ¿no? Información económica que sirve para ver cómo se va a comportar la economía, sobre todo en los ciclos económicos, ¿no? Y uno mira acá desde el año 2000 hasta el año 2022 la cantidad de ciclos económicos que hemos tenido que soportar como economía. Y por ejemplo aquí vemos el arranque es la dolarización, por acá el otro que es importante debe ser la crisis de la Lehman en Estados Unidos, el de acá, el terremoto en el 2016, y el más profundo, como le decía en la introducción nuestra presentadora, el más fuerte es la pandemia, ¿no? Es decir, que tuvimos un ciclo económico muy profundo, pero que logramos salir bastante rápido, pero fue el peor tema cuando uno hace la comparación de los últimos 25 años. ¿Qué es interesante en esta lámina? Que acá estamos utilizando un indicador que es la importación de materias primas industriales, que está pintado en azul. Y lo que dice es que lo que le pase a la importación de materias primas industriales, eso va a dar información que lo mismo que le pasa a ese indicador le va a pasar a la economía 4 meses después. Y la correlación entre lo que le pasa a la importación de materias primas y lo que le pasa a la economía con el ciclo económico tiene una correlación de 88%. Es decir, de alguna forma, si aquí decía, mira, la economía ya empezó la importación de materias primas empezó a mejorar, es porque ya también empezará a mejorar la economía. Y cuando dice, mira, la importación empezó a declinar, entonces también la economía
va a empezar a declinar un poco más adelante. Y lo traigo como referencia porque en ese indicador, al mes de mayo del 2022, ya empieza a mostrar que la economía está otra vez volviendo a no seguir creciendo en el ciclo, sino encontrando una parte ya de caída del ciclo. Es decir, el primer trimestre subió bien, el segundo trimestre subió bien, pero ya en el tercer trimestre, arrancando en mayo, ya vamos a empezar a tener un comportamiento ya no ascendente en el ciclo, sino más bien un crecimiento un poco más lento que lo que pensábamos que pudiéramos llegar a tener un buen año 2022 con crecimiento del 3.1 que decía el gobierno, o el 2.8. Para mí es poco probable, lo más probable es que tengamos una economía que termine creciendo este año 2.5, 2.4%. Y para el próximo es mucho más difícil que crezcamos arriba del 2%, ¿no? Eso también hay que ir observando, que es de las cosas que nos toca ir analizando y chequeando. Para ir terminando, esta lámina es consistente con lo que hemos hablado hace un rato en la parte fiscal. Si uno mira que esta lámina es el valor del Producto Interno Bruto en real, ¿no? En dólares reales, no nominales, sino reales. Entonces quiere decir que ahora estamos con un Producto Interno Bruto en el año 2022 que terminará en 70.954 millones de dólares. Ese valor es similar, por no decirlo idéntico, al del año 2017, que fue 70.956 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy la economía en el 2022 va a estar en el mismo punto que estaba en el año 2017, ¿verdad? De alguna forma está un poco más arriba del 2015 y es donde iba a estar la economía en el 2016, pero no pudo por el terremoto. Entonces, otra vez, estamos en una economía que tiene 6, 7, 8 años de rezago. Entonces, es difícil para una economía que no logró crecer como venía creciendo en el pasado, sino que de alguna forma se estancó. Es difícil generar empleo, generar bienestar, generar buena condición laboral, y es caldo de cultivo para que puedan ir surgiendo las cosas que hemos estado observando que ha pasado en los últimos tiempos, sobre todo en el tema de seguridad. Ciertas estimaciones del Fondo Monetario en el mes de abril o mayo de este año decía, mira, yo creo que la economía después de ese repunte que tuvo el precio del crudo por el conflicto bélico, la tendencia va a ser declinante y en el largo plazo tendremos un precio de petróleo de 55, 57 dólares para el caso ecuatoriano. La producción petrolera, dice el Fondo Monetario, y de alguna forma también lo dice Finanzas, porque son números compartidos por el Ministerio de Finanzas, dice que quizás allá por el año 2025 tengamos la misma producción que tuvimos en el año 2019. Y aquí claramente en ninguna parte dice que vamos a estar llegando al 1.000.000 de barriles, ¿no? Porque esto con las completas son 520.000, 530.000 barriles por día. ¿Qué más podemos ir observando en esta información que nos da el Fondo Monetario? Entonces aquí empezamos a ver algo también, ¿no? Y el fondo dice, mira, la situación que va a vivir Ecuador es una situación como un cementerio, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Esta es la inversión pública y la privada bastante estancada. La balanza comercial bastante estancada. La economía creciendo por ahí por el 2,5% y bastante plana, es decir, no va a tener ningún tipo de sobresalto. El sector externo, la balanza de pagos en la parte de cuenta corriente, bastante controlada. Es decir, no hay ningún sobresalto ahí que pueda decir la economía va a poder despertar y estamos de alguna forma en un letargo, ¿no? Y así, una economía que esté dormida es bastante complicado que genere actividad económica que pueda servir para reactivar el empleo y otras variables, ¿no? Yo voy a dejar ahí, Marlene, para poder escucharlo a Jorge y quizás después atender algunas preguntas.
Así que muchas gracias, economista, por su presentación, y con toda seguridad ya, de hecho, ya se están dando algunas preguntas en el chat. Pedimos que se sigan sumando para cuando nuestro segundo expositor, el economista Jorge Calderón, también termine de hacer su exposición, podamos entrar a las respuestas y, si es posible, un debate sobre todo lo que nos dice. Bienvenido, economista Jorge Calderón. Muchísimas gracias, Marlene. Buenas tardes, Fausto, por la invitación. Marlene, muchísimas gracias. Desde el momento que me lo propusiste, muy encantado. Te felicito a la Universidad Católica, a mi alma mater, por estos espacios tan importantes en los cuales se puede, como bien mencionaba Nancy, no solo presentar resultados de investigación, sino también conversar sobre temas muy importantes de coyuntura y que en este caso que nos concierne de economía, dado las circunstancias que estamos atravesando. Vamos a complementar a la información que Fausto muy gentilmente nos expuso, de tal manera de no coincidir en algunas cosas y hacer más rica la información, que podamos complementarnos aquí y que de alguna forma genere una discusión válida. Voy a compartir la presentación, algunos tópicos que Fausto los abordó, los voy a pasar un poquito más rápido para ganar tiempo. Bien, ¿me comentan si se observa? Sí se observa. Puedes Perfecto. poner en modo presentación para que... Sí. Okay. Bien, entonces lo que nos concierne, los que hoy nos has concitado, justamente ver las perspectivas de la economía ecuatoriana. Hay una propuesta presupuestaria que ha sido presentada el 31 de octubre de este año, como parte justamente de los requerimientos constitucionales. Rápidamente, unos antecedentes que siempre hay que tener presente en nuestra economía, y Fausto también ya lo ha mencionado. Hay una dependencia importante de las ventas de crudo, incluso están expuestas en la proforma presupuestaria, buscando, como bien se lo señalaban, unos niveles bastante altos para lo que históricamente hemos venido teniendo los últimos 2-3 años, en que justamente la producción petrolera ha ido cayendo, estando en promedio 480.000 barriles diarios, y se espera que esté cerca de entre 515 y 530.000 barriles diarios, una producción de cerca de 188 millones de barriles en el año. Aprovechando un precio alto que de alguna manera también le ayuda, y por eso que incluso en la proforma presupuestaria de 59,80 que estuvo fijado el año pasado, ahora se está fijando en cerca de $65. El límite de oferta exportable, un gasto público ineficiente que de alguna forma han buscado los distintos gobiernos a generar una ampliación a la brecha fiscal. El gobierno actual se ha enfocado bastante en reducir el déficit, pero a consecuencia de no realizar otro tipo de gasto, especialmente gasto de inversión, y justamente Fausto señalaba el hecho de que ahora estamos empezando a evidenciar infraestructura que se está deteriorando, falta de inversión en ciertos sectores, pero justamente porque hay un plan anual de inversiones en el cual se ha reducido sustancialmente para poder controlar el déficit. Una herencia económica sin duda muy pesada, que cualquier gobernante le va a tocar justamente sortear. Falta de acuerdos políticos, que eso incidió muchísimo, especialmente en el río país está afectando macroeconómicamente. Digamos que estamos relativamente bien, hay algunas cosas que sin duda podrían estar mejor y hay que trabajar, sobre todo en reformas estructurales, pero que de alguna manera hay una percepción sobre que hay un buen manejo de la macroeconomía. En todo caso, el tema de los acuerdos políticos está minando la confianza en el gobierno hacia venir inversión extranjera o buscar otro tipo de mecanismos para ser atractivos. Tenemos ahorita una pugna, como todos sabemos, entre el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional, que quitan consejeros, nombran otros, en fin, todo lo que ya estamos sabiendo, estructura del gobierno, poca confianza en la política económica de gobiernos anteriores, un alto nivel de endeudamiento, que si bien el gobierno actual se ha enfocado mucho en buscar procesos de renegociación para poder aliviar los pagos a la deuda, esto viene desde la época de Moreno, especialmente cuando por la pandemia estamos imposibilitados de cumplir con esos compromisos. Se lograron algunos beneficios en ese sentido. Un rico país por encima de la región, como ya lo sabemos. Todo esto conjuga que existe una limitada seguridad jurídica, un mercado laboral rígido, escandaloso nivel de corrupción que aún todavía se percibe, un país caro para producir, bajo nivel de reservas internacionales. Históricamente, actualmente hay un nivel importante, porque está alrededor de los $8.000 millones, 8.400 millones hasta el 18 de noviembre, si no mal recuerdo, según las cifras de Asobanca.
que de alguna forma nos permite tener cierta tranquilidad por ese lado. Debilidad para enfrentar shock externos, la pandemia que todavía sigue evidenciándose. Y vemos, yo les decía justamente dentro de estos antecedentes, un precio muy volátil del crudo, en promedio estuvo por los 76.55 en el mes de noviembre, y ha hecho que por estos precios que han estado bastante elevados en los últimos 12 meses, el gobierno apunte a subirlo. De alguna manera, el hecho de subir el precio de barril de petróleo en la plataforma presupuestaria es la idea de quedarse con más recursos. Para pasarlo de $59 a casi 65, es para poder reducir sus necesidades de financiamiento. Claro está que tengamos presente que hay normativas que establecen que si hay un excedente petrolero, este ya tiene preasignaciones establecidas. Entonces tampoco es que todos estos excedentes le llegan en gran medida al gobierno central, porque ya hay preasignaciones que conocemos. El concerniente al sector externo, rápidamente nosotros podemos observar cómo al 2021 hay un crecimiento importante de las exportaciones totales. Estamos ahora en un nivel cerca del 10% más de lo que estamos a 2013. Esto es una cifra, con un comparativo interanual. Si lo obtenemos hasta el septiembre de 2022, que es lo que está más abajo, que es el último reporte que nos da el Banco Central hasta el día viernes pasado, tenemos unas exportaciones totales de cerca de 24.000 millones de dólares, de los cuales 9.000 millones son por exportaciones petroleras, teniendo presente que estamos teniendo un mayor rubro en este sentido, no tanto porque estemos produciendo más, hay que recordarlo, sino porque el precio está más alto. Lo que nos lleva a esta ilusión que nosotros vivimos por acá en estas épocas. Ustedes pueden observar la línea turquesa, en las cuales hay una caída, y se evidencia entre el 2014 y 2015, una caída abrupta de las exportaciones petroleras, justamente por la caída del precio del crudo a nivel internacional. Pero lo interesante es que ha habido un crecimiento sostenido de las exportaciones no petroleras, que yo creo que tiene que ser la importante apuesta del gobierno y de todos los sectores productivos para poder ir alentando. Vemos cómo a septiembre las exportaciones petroleras son 9.000 millones de dólares versus a los 8.600 millones que fue todo el año 2021. En todo caso, se podría estar llegando aproximadamente a 10.000 millones de dólares hasta superar los 10.000 millones de dólares hasta diciembre de este año en exportaciones petroleras, y cerca de 18.000, 19.000 millones las no petroleras, una cifra récord en concerniente a exportaciones totales. Pero lo importante es que a lo que se tiene que apuntar es a diversificar la oferta exportable y seguir buscando nuevos mercados, que es parte del propósito del gobierno de generar acuerdos comerciales con las principales 10 economías del mundo, que representan cerca del 85% del comercio global. Y para ello vemos que el gobierno ya anunció el día de ayer que estaría próximo a firmar el acuerdo de entendimiento con China, justamente en la cumbre de la China-LAC, que se desarrollará en Guayaquil la próxima semana. Están en una 9ª ronda de negociación con Corea del Sur, avanza también con Canadá, entre otros aspectos que yo creo que podría ayudar muchísimo a que se pueda generar una dinámica interesante en el comercio internacional del Ecuador. Importaciones, nosotros también vemos un similar comportamiento. Las importaciones han crecido sustancialmente, como ustedes pueden observarlo aquí también, llegando a un total de cerca de 23.000 millones de dólares hasta el mes de hasta diciembre de 2021, y ya acercándose en esta cifra al mes de septiembre. Entonces hay un crecimiento importantísimo, especialmente en los rubros de materias primas, como nosotros podemos observar, que es justamente parte de lo que comentaba Fausto. Cuando vemos un crecimiento en este tipo de indicadores, es porque eso va a repercutir también en un crecimiento económico, porque es parte de los factores que utilizamos en nuestros procesos productivos a nivel ecuatoriano. Una balanza comercial, sin duda hasta el momento positiva. Lo importante es que podamos mantener saldos favorables en tanto en cuanto diversifiquemos las exportaciones. Esto no quiere decir, como fue parte de la costumbre de muchos años atrás, de generar o establecer criterios coercitivos para reducir las importaciones, entre comillas, para cuidar la dolarización, que fue lo que nos decían tiempo atrás. Las reservas internacionales hasta el 18 de noviembre están en 8.500 millones de dólares aproximadamente.
Eso es un dato muy interesante. Hay que hacer mucho todavía en inversión extranjera directa. Lamentablemente, hasta el primer semestre tenemos 814 millones de dólares. Podríamos estar cerrando en cifras muy similares a un poquito más al 2018, pero todavía nos falta mucho. Es decir, realmente hay una tarea pendiente del país en este sentido, en crear y asegurar las condiciones realmente para poder ser un imán de atracción en América Latina. Veamos que hay una coyuntura geopolítica muy interesante que lamentablemente no le hemos sabido aprovechar. ¿Y a qué me refiero con esto? Como todos sabemos, ha habido un viraje hacia la izquierda de muchos gobiernos en América Latina, y los únicos gobiernos, digamos que pro mercado, son el de Paraguay, Uruguay y el de Ecuador, pero la falta de reformas realmente no ha hecho que podamos avanzar en ese sentido y poder generar o ser un imán de atracción versus lo que otras economías como la colombiana y peruana, que con todos sus bemoles, con todas sus situaciones, ha habido un respeto a la seguridad jurídica, a la institucionalidad, a pesar de que se están llevando en el caso de Colombia algunas reformas como la tributaria un poquito que generan preocupación, pero en todo caso hay una estabilidad de largo plazo que por lo menos los actores externos lo perciben así. Tenemos también, un ratito, no me pasa, cifras como la deuda externa. La deuda externa, como sabemos, tuvimos una herencia muy pesada, por encima de 60.000 millones de dólares. Como sabemos, no está mal endeudarse, lo malo es para qué utilice la deuda. Entonces, son situaciones que realmente le han pesado mucho el Ecuador porque eran grandes montos a plazos muy cortos con tasas de interés muy elevadas, que de alguna forma era parte del financiamiento desenfrenado que tuvieron gobiernos anteriores y que de alguna manera los gobiernos posteriores tienen que poder cancelarlo. Ha habido esfuerzos interesantes en ese sentido para poder lograr este cometido y tener mejores condiciones en el pago de la deuda en función justamente de cómo va marchando la economía. El gobierno, desde el presidente Moreno, le ha apostado mucho a las multilaterales, dado las mejores condiciones que ofrecen en términos de periodos de gracia, tasas de interés, entre otras cosas, teniendo presente que hay que hacer reformas, ¿sí? Porque es parte de los compromisos. ¿Por qué hubo el endeudamiento feroz con el gobierno chino? Porque no había condiciones, o por lo menos relacionadas a reformas no había condiciones. En otras condiciones de contratación de ciertas empresas chinas, en fin, preventas de petroleras, esas son de otras características, pero que la hacían más asequible por las circunstancias, porque al final ya no tenía que rendir cuentas, por así decirlo, a los multilaterales, especialmente por temas de reformas que tenía que realizar. El riesgo país es un indicador que realmente no quiero decir que se ha salido de control, pero ha tenido unos niveles altísimos en los últimos meses. Cerramos el mes de mayo casi 800 puntos, pero el mismo se disparó terriblemente a partir de las protestas y de ahí no ha bajado, a pesar de que ha habido ciertos cambios desde quien conduce la política económica del gobierno a través del Ministerio de Economía, pero igual la percepción de conflictividad política es lo que ha incidido bastante en que este riesgo país no se pueda controlar. Un nivel de remesas también que ha ayudado a oxigenar la economía. Podríamos estar calculando que este año se recibirán cerca de 4.500 millones de dólares. Se va ralentizando esta variación en gran medida porque de las principales economías que viene las remesas están con procesos recesivos, Estados Unidos, la zona euro, especialmente en España, Italia, que son los principales orígenes de las reservas. Entonces podemos estar cerrando cerca de los 4.500 millones de dólares al 2022. Situándonos rápidamente en la economía interna, bueno, estos datos son de la inflación a octubre. Hoy ya salieron los datos de la inflación al mes de noviembre, que se muestra un registro de menos 0.01 como comportamiento de los precios en
en la economía. Históricamente recordemos que noviembre ha sido un mes de baja inflación, exceptuando la de noviembre de 2021 que superó el 1%. Históricamente noviembre ha sido un mes de inflación relativamente baja, incluso hasta en terreno negativo. En todo caso, ubica la inflación anual a 3.70, si no mal recuerdo. Es una de las inflaciones más bajas de América Latina, eso lo ha destacado el gobierno central. Sin duda eso es un aspecto que hay que destacar porque todos sabemos que la inflación genera una pérdida del poder adquisitivo de las familias y se proyecta para el próximo año una inflación de cerca del 2.85% según la proforma. Algo que hay que tener muy presente es en cómo se están gastando nuestros impuestos. Aquí les tengo un comparativo de lo que se ha recaudado por renta, por IVA interno, IVA importaciones, y entre otras cosas. Y realmente el volumen de recaudación de la economía es bastante bueno para el tamaño que tiene la misma. Obviamente hay una baja sustancial, como ustedes pueden observar, en el 2020 producto de la pandemia, una caída del 13% en la recaudación tributaria, pero que la misma ya casi se compensó para el 2021, y este año incluso hay unos niveles interesantes. La recaudación tributaria hay una variabilidad de cerca del 20% con respecto al 2021, es decir, 20% más se va a recaudar en este año con respecto al año anterior, versus un crecimiento económico que el criterio del gobierno estaría cerca del 4%. Entonces ahí son situaciones que nosotros tenemos que poner una balanza. Bueno, la economía crece al 4% y los impuestos están creciendo en un ritmo del 20%. A mi criterio algo no está bien. Yo creo que deberíamos dejar que el dinero más esté en las economías domésticas, en las familias, que yo creo que podrían tener mejor accionar con el uso de sus recursos. Pero bueno, en todo caso, por lo menos esperemos que se refleje una mayor recaudación tributaria en bienes y servicios públicos de calidad, que de alguna manera es lo que muchos ciudadanos esperan en ese sentido. Este dato también es octubre, hasta el día sábado que elaboré esta presentación no habían los datos todavía de noviembre, pero tenemos una recaudación interesante que ya, como les mencionaba, está superando los niveles esperados para este año. Podemos aquí observar, la meta era cerca de 12.500 millones de dólares para el 2022, hasta el mes de octubre, esa cifra, pero ya estábamos cerca de los 13.800 millones de dólares recaudados hasta ese mes. Una recaudación importante, y como les decía, cerca de un 20% más de lo concerniente al año pasado. Temas de empleo también, hay un crecimiento relativo del empleo. Hace falta más todavía, sin duda. Yo creo que es parte importante del trabajo que tiene que hacer el gobierno a través de reformas laborales que impulsen la creación de empleo, especialmente beneficiando a los sectores más afectados, como los jóvenes entre 15 a 29 años y aquellos mayores de 45 años, que incluso dentro de la consulta popular, como sabemos, han establecido una pregunta que busca generar un incentivo a la contratación de personas mayores de 45 años. Es una tarea muy pendiente. Estamos todavía recuperando ese terreno perdido por la pandemia, por todas las cantidades de puestos de trabajo que se perdieron en la economía local. Hace falta mucho más aún, pero sin duda esto se llegará a través de un consenso no solo público-privado, sino de gobierno y central y legislativo. Esperaremos cerca de 106.000 millones de dólares de PIB a finales de este 2022, con un crecimiento proyectado según el Banco Central, un 4.3%. Coincido con Fausto que hay mucho optimismo por parte del gobierno en el crecimiento que se espera, y especialmente para el próximo año. Yo creo que hay que ser más cautos en ese aspecto, porque nuestra economía es muy dependiente de lo que pasa afuera. El hecho que vendamos petróleo, commodity, pocos productos con valor agregado o industrializado, nos pone muy vulnerables en ese sentido, y ya vemos desde hace algunos meses cómo se están entrando en procesos de crecimiento lento
todo la zona euro, en gran medida afectado por la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, cómo se está la economía china y la economía estadounidense se están enfriando a poco de cierta manera, porque también tienen que atacar la inflación y una de las medidas usadas es cómo sabemos aumentar las tasas de interés a través de sus bancos centrales, y eso va poniendo lenta la economía, tanto porque el consumo de las familias empieza a disminuir, así como también las empresas tienen un crédito caro que no les permite invertir. En todo caso, con estos rápidos antecedentes que di, esto es lo que propone la proforma presupuestaria en los supuestos que manejan, una proforma de 31.500 millones de dólares versus los 33.900 millones que fue en el 2022. Un crudo cercano a los $65, 64,85 si no mal recuerdo, 59,20 con respecto al año pasado. La producción petrolera, como les mencionaba, un crecimiento de 8 millones de barriles al año adicional durante este 2023 que se avisora, una recaudación tributaria de 16.000 millones versus los 13.400 que había presupuestado. Sin duda las 13.400 también lo supera, lo va a superar en este año, como mencioné hace un momento. Un crecimiento del 3.1 versus el 2.85 que había proyectado en el 2022, un PIB nominal de 122.000 versus los 109.000 que había proyectado. Lo que está en paréntesis es lo que eran los supuestos de la proforma 2022, quiero aclarar. No es con lo que está cerrando el año, sino con lo que había proyectado en la proforma o había supuesto en la proforma que se presentó en el año pasado para este 2022. Una inflación que proyectó en 2021 de 1.20, perdón, que proyectó en 2022 del 1.28, que como ya vimos estaría cerrando cerca del 4% aproximadamente, un poquito por debajo de esa línea, pero para el próximo año un 2.55 que está esperando. Entonces, ¿qué otros aspectos menciona en sí la proforma? Esperan tener unos ingresos que se incrementen cerca del 3.5%. Los gastos van a crecer también, sin duda. Hay muchas demandas y presiones sobre el gasto por el lado de lo resuelto por la Corte Constitucional relacionado al pago de esta variación de sueldo que tuvieron los maestros, la presión y el gasto por parte de las demandas indígenas, en función de los acuerdos que se han logrado, el congelamiento de subsidios que se generó el año pasado que se generó tiempo atrás para contener las protestas, y que de alguna forma todo eso genera una presión por el lado del gasto. Entonces, sin duda hay un impacto importante al presupuesto, y yo tengo que también ver cómo le genero más ingresos sin tener que subir cargas impositivas, porque no es deseable, ni tampoco la población o los distintos actores de la sociedad van a tolerar unas mayores cargas impositivas en este sentido, llámese impuestos, llámese contribuciones, cualquier figura que las mismas puedan hacer. Una necesidad de financiamiento de cerca de 7.500 millones de dólares en nuevos créditos, que es lo que estaría esperando. El mismo ministro ha señalado que avanzan en conversaciones con el Fondo Monetario, pero antes que para solicitar créditos es para tener aval para poder acceder a fuentes de financiamiento con otros organismos multilaterales. Es lo que nos supo decir en una reunión que mantuvimos el día viernes, algunas personas con él, que la idea es más por parte del fondo conseguir un aval antes que un financiamiento directo a través de créditos con el Fondo Monetario. El tema de las transferencias, estas pasarán de 14.500 a 15.200 millones de dólares en bonos sociales. Eso es un gasto altísimo. Personalmente no soy partidario de subsidios, pero en todo caso, si los mismos existen o estas transferencias existen, deben llegar a la persona al que realmente lo necesita. Yo creo que eso es necesario, guardando los criterios que ya conocemos. El grupo objetivo, que existe un criterio de temporalidad en la asignación de estas transferencias, un financiamiento previsto para que de alguna forma pueda rendir, entre comillas, los frutos esperados. Pero no es posible que familias o personas que reciben transferencias muchos años no hayan visto una mejora en la calidad de vida suya o de sus allegados. Entonces, por lo tanto, los subsidios o estas transferencias no están cumpliendo con el propósito esperado. Los decía justamente, el incremento de los salarios de los maestros, el aporte del IES por parte del reconocimiento de la deuda del gobierno central,
Entonces, una presión de gasto muy importante. Por otro lado, espera subir ingresos tributarios en cerca de 1.000 millones, lo mencionamos hace un momento. Los ingresos petroleros espera tener un poco más. La venta de activos estatales, eso es una historia que viene hace algún tiempo atrás. Los últimos 3-4 años, el gobierno de Moreno hemos escuchado sobre la monetización de activos y no se logró hasta el momento algo tan importante en esa línea. Entonces ya vimos que para este año ya se cayó la venta del Pacífico. Habrá que el gobierno central hacer un nuevo intento respecto a vender vamos a ver qué logra conseguir de la monetización de otros, pero esperan $1.000 millones por estas ventas, de lo cual el 67% representa de los ingresos del presupuesto vía impositiva, un 16% petróleo, el 4.4% venta de activos y otros 15% de otros destinos, de otros orígenes. ¿Qué más podríamos estar comentando aquí? El IVA, miren lo que espera el gobierno, un crecimiento del 20%, bastante optimista versus el crecimiento que ha tenido últimamente, que es el 9.7% en el caso del IVA, ¿no? Y espera que este sea el doble. Sin duda el IVA está atado a las ventas, y las ventas están atadas al comercio, a la interacción que pueda existir, como todos lo sabemos, pero vamos a ver cuál es la dinámica de la economía, qué estímulos puede tener la economía, o qué situaciones incluso se dan en el 2023 que en este año acaecieron y que de alguna forma afectaron esta dinámica en los últimos meses, como es el tema relacionado a la seguridad. En todo caso, son cifras importantes que esperan recibir. Hasta el próximo año se tendrán las contribuciones derivadas de la reforma tributaria, que como sabemos eran 2 años de aplicación, estas contribuciones temporales, que se calcula que generan cerca de 650 millones para el próximo año. Eso ya para los presupuestos siguientes ya significará un recurso que no recibe, pero en todo caso veremos cómo el gobierno central lo podrá suplir durante 2024 y 2025, que ya no reciba justamente las contribuciones derivadas de estas cargas temporales, ¿no? ¿Verdad? Los sectores prioritarios que el gobierno está indicando que va a haber más inversión es educación, salud y seguridad, que ha sido parte de las principales quejas sociales, por así decirlo, y que el gobierno nacional, a criterio de sus autoridades, está buscando atender. Pero si bien puede registrarse crecimientos importantes en las asignaciones presupuestarias, lo necesario va a ser la ejecución de estos recursos que se asignan. Es decir, eso es vital. El primer semestre, y parte de la queja que hubo con las movilizaciones, fue la baja ejecución de muchos ministerios, de muchas carteras de Estado, que incluso estaban hasta por debajo del 5% estando el primer semestre. Entonces yo creo que eso es importante que se revise en aras de que se cumpla con lo que se quiere realizar a nivel de obras, de gasto, etcétera, y después, y así tengamos una buena calidad de gasto, porque el problema de cumplir con la ejecución presupuestaria y hacerlo en los últimos meses es que termina siendo de mala calidad. ¿Y por qué? Porque están tan desesperadas las carteras de Estado en gastar y cumplir con la ejecución, que empiezan a gastar sin mayores criterios de eficiencia, y netamente solo por cumplir un monto de hacerlo. Entonces, y eso se evidencia en algunos sectores del Estado que no llevan a un buen uso eficiente de los recursos. Seguridad es parte de lo que también va a destinar importantes recursos en aras justamente de paliar la problemática que existe actualmente. Salud también lo está incrementando. Ojo, estos son criterios de lo que está en el presupuesto, ¿no? De la cifra. Si esperemos en la ejecución ya sea otro asunto. Casi la mitad del presupuesto de salud es en salario de médicos. El personal se espera, o lo ha dicho el ministro de Salud, va a haber un crecimiento en la que se va a crear más partidas para contratar médicos, ya sea parte de lo que nosotros podamos observar. Educación, lo mismo, cubrir nuevas plazas, cubrir el gasto que se ha incrementado por las disposiciones de la Corte Constitucional, y que derivado de lo aprobado por la Asamblea del 2021, mantenimiento de escuelas y colegios, en fin, seguridad social, cumplimiento de sus acreencias, la relación que tiene con las distintas
entidades estatales, Seguro Social, Policía Nacional, ISFA, entre otros. Pero lo importante aquí es poner el dedo sobre la llaga, y esto involucra una reforma profunda de la seguridad social, que no se trata todavía. Incluso ahorita el Consejo Directivo del IE está detenido por una acción de protección propuesta por los representantes de los trabajadores, porque no se deja posesionar a quienes ellos quieren delegar como al Consejo Directivo, y ya varios meses sin reunirse, sin tomar decisiones, y aquí tenemos una bomba de tiempo que poco o nada le estamos prestando suficiente atención. Los subsidios a los combustibles, esto es algo que se ha mantenido creciente en los últimos años. Los principales rubros, diésel, gas licuado, gasolina, entre otras cosas. Vimos ahorita una decisión, para mi criterio saludable, de restarle o ya no asignar un subsidio a los camaroneros por encima de aquellos que tienen por encima de las 30 hectáreas. Me parece provechoso. Es un sector económico que ha venido creciendo de forma importante, que incluso ha desplazado al banano en términos de ventas al extranjero. Por encima de los 5.600 millones de dólares, si no mal recuerdo, se estaría ubicando en este año, y que seguir recibiendo subsidios. Ojalá el dinero que se esté destinando a esos subsidios o que se vayan a redireccionar lleguen a donde realmente tienen que llegar. Que eso creo que generaría más un impacto positivo. Aquí hay algunos indicadores de por qué los subsidios estarían aumentando en su representación en el presupuesto: costo de materia prima, el precio de importación de los derivados, proyección de su despacho, operación de las unidades de refinación, entre otras cosas. Estos son otros gastos que se tienen. El plan anual de inversiones que apenas llegará a cerca de 1.871 millones de dólares a criterio de la proforma presupuestaria. Eso es un poquito comentarles, para no dar el tiempo, dejar para la discusión algunos tópicos que los tengo más adelante, pero estoy seguro estarán dentro de las consultas de nuestro público que gentilmente está siendo parte de este evento. Gracias, Marlene. Muchas gracias, economista Jorge Calderón. Invitamos también al economista Fausto Ortiz para dar paso a las preguntas. En todo caso, sus exposiciones han sido bastante claras y quiero destacar algo. El economista Fausto Ortiz hizo una descripción bastante precisa de la situación económica del Ecuador. Y terminó con una frase diciendo: cuando nos relacionamos con América Latina, en ciertas situaciones estamos bien y en otras no estamos tan bien, ¿no? En el caso de los gastos, por ejemplo, América Latina tiene un crecimiento algo plano y el Ecuador está en una situación declinante, lo que lleva un poco a preguntarnos, ¿y esto de qué manera ayuda al crecimiento? Pero al final, cuando tocó el tema de la deuda, terminó diciendo: Ecuador está en crisis, estamos en crisis, pero no en una situación calamitosa. Y lleva ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cuándo dejaríamos de estar en esta situación de crisis? Sabemos que los gobiernos toman medidas en función de los recursos que tienen a su disposición, en situación de condiciones externas que a veces no podemos manejar. Y proyectamos en función de movimientos de variables como, por ejemplo, el precio internacional del petróleo, que por shocks externos podrían modificarse en el futuro. ¿Qué sería lo ideal, ¿no?, desde el campo económico, desde la política económica? Esta es una pregunta para los dos, para poder nosotros decir con una visión, con una mirada visionaria, decir: mira, es verdad, ahora estamos en crisis como lo hemos estado en otros tiempos, pero más allá de movernos al vaivén de lo que está ocurriendo en el contexto, al corto plazo, ¿cuáles son los pilares que tenemos que sentar ahora, pese a esa condición de crisis que estamos viviendo, para después de 4, 5, 6, 7 años, los años que sean necesarios, concretamente poder decir: sí, mira, Ecuador va a crecer en un 6, 7, un 8%. ¿Qué nos está faltando? Porque sin duda estas medidas nos va a llevar a salir, ¿no?, en el corto plazo, a tratar de equilibrar un déficit, a atender unas situaciones, pero ¿qué nos garantiza o qué nos podría garantizar? ¿Qué políticas puntuales deberían ejecutarse para tener ese crecimiento a mediano y a largo plazo? La pregunta para los dos, quien quiera empezar. Gracias, Juan. Si es que uno mira el comportamiento de la asamblea, ¿no?, que te dice
hagamos este proyecto para regalar este producto a la población que cuesta 180 millones de dólares y ahí aprobemos el proyecto y que vea el Ejecutivo cómo lo financia. O subámosle 300 millones a este sector de la burocracia y veamos después cómo se lo financia. O eliminemos la ley que aumentó los impuestos y veamos después cómo se financia. Eso es una irresponsabilidad. ¿Ya? Y esa irresponsabilidad se puede manejar porque tiene una limitante dentro de este esquema dolarizado, ¿verdad? Porque no vas a poder gastar todo lo que te dicen porque si no tienes el acceso al endeudamiento, que es la variable de ajuste. Ahora, los otros países, a pesar de que sean de izquierda, de derecha, han logrado manejarse bien con su manera propia y han logrado capear la crisis. Nosotros, si no tuviéramos el dólar, sería una desgracia por el asunto de todo este populismo, de querer dar la plata, si estuviéramos gastando déficit, endeudamiento, inflación, devaluación, sería una tormenta. Entonces, a donde quiero llegar es que el precio de tener una economía estable, dolarizada, es este aplanamiento en el crecimiento. Es decir, tener una economía que crezca 1,5%, 2%, que es lo que crece la población, ¿verdad? Porque no podemos encontrar por aquí alguna suerte de un motor en la economía que pueda despertar a que la economía crezca 3, 4, 5% sostenidamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al frente? Hasta que logremos ajustar un nivel adecuado de déficit fiscal, que insisto, creo que es 2.000 millones de dólares o 2% del PIB, nos toca ver cómo ya dejamos la economía nivelada en ese tema fiscal, ojalá estos 4 años, ojalá los siguientes 4 años, y tratemos de encontrar por ahí otros indicadores mejores para que la economía despegue, ¿no? Otras fuentes como exportación de otros productos diferentes al camarón, diferentes al banano, apoyar el tema de la minería, ir a trabajar en el tema del petróleo para que aumente la producción. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay temas difíciles al interior que son políticos también. Entonces, hay espacio que hacer, que trabajar al mismo tiempo que tratar de ordenar la casa, pero la gente no termina de entender porque es difícil decir, mira, ¿cómo así no puedes gastar con un precio de petróleo de 100? Dice, sí, el precio de petróleo de 100 te da quizás 800 millones de dólares adicionales, si no tenías el año pasado un precio un poco más bajo. Pero esos millones adicionales no son para gastarlos adicionalmente, porque tienes un hueco fiscal que los has acumulado los últimos 7, 10 años más de 50.000 millones de dólares. Entonces, ahí esa parte también, el tratar de entender por qué hay que hacer el ajuste y por qué el ajuste no debe ser tan acelerado. Esas son las cosas que hay que irlas trabajando y darle respaldo al sector privado, que es el que tiene que ser el motor de la economía, dado que el sector público no puede hacer absolutamente nada con ese número que presentaba Jorge de 1.870 millones de inversión pública y que el año pasado fue 1.850 millones, es decir, apenas 20 millones más se presupuesta para el 2023 que el 2022, sabiendo que la economía en un año tenía una cantidad y el año siguiente es mucho mayor, por lo tanto la inversión pública proyectada es menor. Hay que hacer algunos cambios, pero también forma mucho de este tipo de foros para que veamos y pasemos las ideas, que la gente vaya entendiendo por qué es fácil o difícil manejar la economía. Muchas gracias. Ahí tengo un par de repreguntas, pero le doy paso al economista Jorge Calderón, que también creo que quiere responder la consulta que se realizó. Retweet a todo lo que dijo Fausto, pero realmente sí, debe existir una mayor participación del sector privado en la economía. Obviamente no se puede cambiar todo esto de un solo gobierno, de una vorágine que del sector público participe muy fuerte años atrás, y ahorita se pagan de cierta forma las consecuencias. Hay una inversión pública, lo señalaba justamente Fausto, muy reducida con respecto al tamaño de la economía. Yo creo que hay una oportunidad que todavía no se la aprovecha, se la cacarea mucho, pero no se la aprovecha, como son las alianzas público-privadas. Hay proyectos interesantes que la empresa privada podría entrar, pero realmente está esa preocupación de toda esta situación política, qué tan
tranquilo puedo estar como empresario de invertir, de colocar mis recursos, si va a pasar. Entonces, y todo eso sería por estos dimes que te diré de los distintos actores políticos. Nuestro problema, si bien hay un problema económico de fondo importante, ahorita nuestro problema está pasando por el aspecto político. No hay un acuerdo entre las partes. Meses atrás escuchábamos a la Asamblea decir, ya, vamos a llegar a un acuerdo, pásenos los proyectos, pero ahora vemos que están dinamitando las nuevas propuestas que están enviando. Entonces, es una, no quiero llamarlo intransigencia, pero sin duda hay cálculos políticos, porque nos encontramos cerca de elecciones intermedias, hay actores que no les interesa que tampoco le vaya bien al gobierno actual, porque después vendrá las elecciones presidenciales, pero en todo caso hay reformas de fondo que hay que hacer y que todavía no lo hemos hecho. Coincido con Fausto, la dolarización ha ayudado muchísimo a que este país no se descalabre, ha ayudado muchísimo, pero la dolarización también necesita apoyo por parte de nosotros mismos al momento de tener un mercado laboral más flexible, tener un mercado mucho más abierto. Entonces se trata tampoco de una apertura boba, sino que es una apertura inteligente, son buscar acuerdos comerciales adecuadamente negociados, entre otras cosas. Entonces, lo decía, la seguridad social es una papa caliente que no la estamos prestando suficiente atención. Y ya ha habido informes de comisiones, de expertos nacionales y extranjeros sobre la problemática del financiamiento de la seguridad social para los próximos años. Es decir, los jóvenes que aquí están acá, poco o nada van a ver cuando empiezan a trabajar o si ya lo están haciendo de sus jubilaciones en 30 años y el esquema de seguridad social se mantiene como está. Es decir, yo creo que buscar algunos mecanismos en los cuales, insisto, exista mayor participación privada, el gobierno genere los estímulos necesarios a través de secciones tributarias, en fin, que no necesariamente deben estar bien bonitos redactados, sino que se cumplan, que se hagan bien. Yo creo que todo eso genera la confianza y la seguridad para que venga más inversión, para que incluso el empresario local esté dispuesto a invertir más y se genere las plazas de trabajo que la economía requiere. Es decir, tenemos 65 de cada 100 ecuatorianos están en una situación de desempleo o subempleo. Es decir, ¿qué podríamos lograr en el país si al menos la mitad de estas personas pasan un empleo adecuado? Es decir, realmente podríamos hablar de otro país, pero tienen que existir condiciones. Si no las existen, simplemente esto no... podrá estar el presidente Lazo o cualquier presidente que haya en el futuro y seguiremos tal vez en este conversatorio en 2 o 3 años y hablando de los mismos problemas porque no se ha atendido al final del día las situaciones de raíz. Exacto, muchas gracias Jorge por su respuesta y efectivamente un punto central del problema que vive el país históricamente es la falta de acuerdos. Yo no recuerdo toda mi vida que haya un acuerdo país que plantee objetivos país y tras los cuales vayan todos los grupos políticos que de una u otra forma en algún momento haya llegado al poder. Sus respuestas han dado lugar a muchas preguntas. Voy a plantear algunas que están aquí en el chat de forma paralela a alguien, si desea alzar la mano, pues también para poder habilitarle el micrófono y que tome la palabra también lo puede hacer. Aquí en el chat tenemos un saludo de bienvenida que dio CINDE, su Sistema de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica. Una primera pregunta. ¿Qué relación tiene el comportamiento de las importaciones con el crecimiento de la economía? ¿La deuda pública seguirá creciendo en el 2023? Cualquiera de los dos nos pueden ayudar con las respuestas. A ver, vamos aquí. A ver, si las importaciones crecen, lo importante es que crezcan aquellas, a ver, van a crecer todos los rubros, importaciones de consumo, entre otras, pero las de materias primas son las que más ojos yo creo que hay que ponerle, y justamente Fausto en su exposición lo mencionaba, porque eso va a generar un impacto en la producción de los bienes locales. En todo caso, es importante ver si... mejorar las condiciones para la importación de los mismos, que puedan tal vez reducirse aranceles o para poder abaratar los costos. Hay algunos sectores productivos que están muy presionados con la estructura de costos. Tenemos ahora un incremento salarial para el próximo año, más definido por criterios políticos que por criterios técnicos, todos lo sabemos, y hay que buscar cómo por otros lados en su estructura de costo aliviar a las empresas. Yo creo que una importación de materias primas a menores costos podría ayudarlo. En todo caso,
todos esos rubros son importantes, hay que irlos desagregando, materias primas de capital ayudará mucho a la producción, a los de consumo hay que ponerle también el ojo porque por ahí se nos van los dólares. No quiero decir con esto que creemos medidas arbitrarias para detener el consumo, pero yo creo que es parte de la dinámica si una economía empieza a crecer. La gente va a buscar tanto bienes locales como va a buscar bienes importados. El tema de las exportaciones petroleras, eso es un mal de todos los años. Exportamos petróleo, importamos derivados de petróleo. Y mientras el petróleo esté alto, va a estar también alto los derivados. Así que tampoco es que a veces se cree que no, es que el petróleo sube, ya el Ecuador está inundado de dólares. Así como nos ingresan dólares, van a salir por conceptos de importaciones. E incluso hubo momentos en el año en que las importaciones de derivados estaban por el precio, perdón, de un derivado de petróleo estaba por encima del precio del petróleo. Hubo ciertos momentos. Entonces, realmente son situaciones que tenemos que sopesar. Pero en todo caso, es importante ver los distintos rubros de importaciones y analizarlo cada uno dentro de su contexto. Muchas gracias, Jorge. Doctor. La segunda parte de la pregunta dice si la deuda pública seguirá creciendo en el 2023. Y la respuesta es, la deuda siempre crecerá mientras haya déficit fiscal. Porque igual que en una casa, si yo no tengo, si mi sueldo no me alcanza para pagar el gasto, me toca tomar deuda para pagar eso que no pude, que tengo un gasto y no me alcanza mi sueldo, ¿verdad? Entonces, mientras haya déficit fiscal, habrá que tomar deuda. Marlene, por ahí María Cristina Guerra sí, tiene una mano tiene levantada levantada la mano y le podemos habilitar el audio, por favor. Iván nos ayuda. Sí, ya tiene los permisos. Hola, buenas tardes. China, sí, justamente tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que Ecuador podrá soportar otra crisis económica, por así decirlo, debido a paros nacionales? ¿O todo previsto para poder que esto se lleve a cabo en términos económicos si es que llega a ocurrir otro paro nacional? Yo voy a apoyarme en la lámina que utilicé al principio en mi presentación, que era aquella de los impuestos, ¿no? Entonces, ¿la economía soporta o no? La respuesta es, lo va a soportar. El tema es que retrocede, ¿no? La economía venía subiendo bien en el tema de recaudación, vino el terremoto y nos retrocedimos unos cuantos años. Nos recuperamos, vino la pandemia y retrocedimos muchos más años. Entonces, el asunto es ese, ¿no? La economía va a soportarlo, pero nos va a mandar hacia atrás, ¿verdad? Vamos a ir mucho tiempo atrás y entonces nos va a tocar, nos va a costar mucho volver a nivelar. Y en ese nivelarnos sufre la gente que menos tiene. Porque si tú tienes trabajo y en tu casa tu hermano o tu hermana o tu papá o mamá tiene trabajo, quizás uno de ellos pierde trabajo y se acomoda. Pero si en un hogar solamente uno trabaja y se pierde trabajo, entonces el escenario es más complicado. Y mientras más bajo en la parte social, más duro te toca la crisis y ahí se siente la desigualdad. Pues, ¿no? Entonces, ojalá no tengamos paros hacia adelante. Ojalá que la gente pueda pelear bien. Este año el subsidio de combustibles, cuando uno suma lo que pierdes con el importado más lo que pierdes con lo que haces localmente, podría superar los 5.000 millones de dólares, ¿no? Si uno dijera, si eso fuera medianamente controlado y una parte de esos subsidios se logra controlar el contrabando o se logra pasar esa plata del que no necesita el subsidio hacia el que lo necesita, entonces uno podría dar muchos más programas de nutrición crónica infantil, educación, salud, seguridad y tantas cosas, ¿no? Ojalá no tengamos que ver peleas porque bajen el precio de gasolina súper, digamos, porque mi carro usa súper cuando voy de tal provincia a tal provincia o de tal cantón a tal cantón. Muchas gracias, Cristina, por su pregunta y economista Fausto por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta en el chat. ¿Qué explicación encontraría para relacionar la alta deuda pública que se mantiene ahora en Ecuador mientras la inversión del sector público va en decrecimiento? O sea, nos endeudamos, pero no invertimos. O sea, ¿cuál es la relación que hay ahí? ¿Cómo se explicaría aquello?
el endeudamiento que se adquiere de alguna forma busca las mismas prácticas de muchos años atrás. Deuda nueva reemplaza deuda vieja por las condiciones que se tiene. Estamos más bicicleteando la deuda que realmente solucionar el problema de fondo. Como yo le dije en mi exposición, endeudarse no es malo. Lo malo es para qué utilice la deuda en ese sentido. Los compromisos que establecieron justamente con el Fondo Monetario en el acuerdo que firmó el presidente Moreno y que justamente ahora en diciembre se debería recibir el último desembolso. El 14 de diciembre es la sesión del Comité Ejecutivo para dar aprobado el informe técnico. Daría paso a los $700 millones. No va toda esa deuda al propósito que se necesitaría, que es invertir. Si fuera todo eso ideal, se podría mejorar la infraestructura, el capital, entre otras cosas, y no se evidencia eso porque realmente está buscando cubrir los huecos. Entonces, mientras sigamos en esa estrategia, por llamarla así, la deuda no va a cumplir el propósito de apuntarse hacia una correcta inversión en ese sentido. En todo caso, esperemos que el gobierno nacional al final de su mandato busque cambiar o revertir esa estrategia de cara a que realmente exista un mejor aprovechamiento de la deuda. Parte de su estrategia podríamos decir que se encamina a eso, buscar reducir el déficit fiscal a cerca del 0.5% de presupuesto hasta el final del año. Se hablaba para la proforma presupuestaria aprobada el año pasado de $9.000 millones, ahora el financiamiento va a ser de cerca de $7.000 millones, $2.000 millones menos, y así apunta a seguir reduciendo estas necesidades de financiamiento. Porque también por las condiciones políticas que tiene el país y el riesgo país que está elevado ahorita, se le hace inaccesible acceder a mercados internacionales, porque si lo hace tendría que estarlo haciendo a tasas del menos el 15%, que si con los chinos nos estábamos quejando de que las tasas eran entre el 9 al 11%, al 10,75%, peor si las tasas son al 15 o 17% o más. En todo caso, esperemos que sí exista un mejor aprovechamiento de la deuda futura que se pueda adquirir, pero realmente ahorita poco nada lo hemos hecho porque se destina más a cubrir gastos ya existentes y la brecha fiscal. Ya, muchas gracias. Dado que se tiene un alto nivel de endeudamiento, una de nuestras estudiantes pregunta, ¿cuáles serían los factores en los cuales se podría trabajar para reducir aquella deuda pública? Sí, a ver, uno puede reducir la deuda pública de dos maneras, ¿no? ¿Y por qué dos maneras? Porque la deuda de a mí es como la relación entre deuda sobre Producto Interno Bruto. Entonces, para que reduzcas ese indicador, o bajas la deuda o subes el Producto Interno Bruto. No hay muchas opciones ahí. Para bajar la deuda, lo que tienes que hacer es bajar el déficit fiscal. Pero ojalá pudiéramos hacer mucho más de crecimiento de Producto Interno Bruto que de ajuste de deuda, ¿verdad? Entonces, esa sería la recomendación que uno debería tratar de implementar. Mira cómo la economía crece más rápido que lo que crece el déficit fiscal, es decir, que la economía crezca 4% y el déficit fiscal crezca 1%. Y entonces, de esa manera, al final del día, ese déficit fiscal se va haciendo cada vez más pequeño, la relación deuda-PIB también se va haciendo más pequeña porque la deuda no necesitó crecer más allá de ese tamaño del déficit fiscal. En los últimos tiempos hemos tenido déficits fiscales elevadísimos, la deuda ha tenido que ir creciendo y déficits fiscales mucho más grandes que el mismo crecimiento de la economía. Por lo tanto, ha demandado un ajuste más fuerte en el gasto para tratar de irlo achicando, y eso es lo que nos tiene hoy día de alguna forma frenados, que no nos damos cuenta porque estamos viviendo esta ilusión de que crecemos este año 3, el año pasado 4, pero no nos damos cuenta que esos dos crecimientos recién son la sumatoria de la caída del 8%, es decir, todavía no estamos creciendo, estamos en zona de rebote. Hablemos entonces en el 2023, cuando ahí sí ya alejados del rebote, a la economía le toque crecer y ojalá la economía crezca arriba del 2% en el 2023. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de otra de nuestras estudiantes. Ustedes ya describieron cómo se asignará el gasto en obra pública en el 2023, pero ellos dicen ¿qué tan adecuado sería ese manejo de gasto planteado para el 2023 en obras públicas? ¿O las asignaciones de gastos es adecuada? ¿Algo le cambiarían? ¿Algo recomendarían? A ver, lo hemos conversado, lo hemos expuesto tanto Fausto y yo, de que debería haber mayor participación del sector privado, sin duda,
pero eso no quiere decir que el sector público no deje de hacer también su tarea. Eso es importante que la realice. Y si nosotros comparamos 1.800 millones de dólares, apenas un incremento de 20 millones entre un año a otro, con respecto al tamaño de la economía, es insignificante el aporte. Y no hay que negar que la presencia de inversiones por parte del el gobierno central ayuda a la creación de puestos de trabajo. Puestos de trabajo que se necesita fomentar. Justamente lo mencionaba en la última parte de Fausto, todavía estamos en un efecto rebote. Es decir, se perdieron cerca de 600.000 puestos de trabajo en la pandemia y apenas se han recuperado, vamos por 450, 500.000 creados, por lo menos lo que señala el presidente Lasso, y todavía hay un saldo negativo. Y lo que hemos crecido en términos económicos todavía no compensa aritméticamente, solo haciendo una sumatoria muy superficial, todavía no compensa el 7.9 que perdimos en el 2020. En todo caso, pero el mismo ministro de Economía ha señalado que esa es parte de la estrategia, es decir, él ha mencionado que por algún lado él tiene que hacer el ajuste para controlar el déficit, y él se ha sido claro en señalar que lo va a hacer a través de reducir las inversiones que le compete al Estado hacer. Así que eso será ya una tónica por los próximos 2 años. Él ha sido muy enfático en eso, e insisto, en una reunión que se mantuvo, que nos expuso la proforma, lo ratificó. Ya son decisiones que asumimos están apoyadas por el presidente del Estado, pero ahí viene lo que también mencioné en su momento, es la oportunidad para que las alianzas público-privadas asomen, hay una cartera de proyectos interesantes. En su posición, Fausto señalaba el hecho de que hay obra pública que ya se empieza a deteriorar por los años que no se le ha dado mantenimiento, y yo creo que son aspectos que se podrían justamente poner a disposición del sector privado para que intervenga y compense esa falta de inversión pública estatal que no se va a hacer tan evidente en este y en los siguientes años. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que ustedes ya la han contestado, se refiere a por qué el poco crecimiento de la economía. Después de la pandemia se había dicho que se iba a crecer de forma importante en la región, pero aquello no ha sucedido. Ustedes lo han explicado ampliamente, que hay factores que son políticos, ¿verdad? La falta de acuerdos, la baja inversión pública, la poca alianza que hay con las inversionistas, empresa privada. Entonces damos paso a otra pregunta que dice, ¿cuál fue la estrategia para lograr que existiera un superávit en la balanza comercial? Jorge, si quieres tú ver ese tema, porque tú lo presentaste, y si no me meto yo en tu presentación. Claro, gracias, Fausto. A ver, hemos visto ahí que han sacado la cara, lo mencionaba justamente, las exportaciones no petroleras. Ha habido un crecimiento sostenido, si bien en el 2014-15 hubo una baja muy reducida, vemos un sector exportador importante que está muy dinámico, que está buscando crecer, está cerrando en cerca de, a final de este año se lograría cerca de 22.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, y eso lleva muchísimo. Sin duda también ha habido un apoyo por parte de las exportaciones petroleras por un tema más de precio que por producción. La producción, hemos dicho los dos en nuestras presentaciones, ha caído a lo largo de estos meses por falta de inversiones especialmente, pero tenemos un aumento o aporte de septiembre, hemos exportado lo equivalente a lo que exportamos en todo el 2021, pero es por un tema de precio. En todo caso, yo creo que es importante que se vaya dándole más fortaleza al sector exportador, especialmente el no petrolero. Eso será en función de buscar acuerdos comerciales, de diversificar la oferta exportable, de tal forma que no dependamos mucho de los 3 mercados. Dependemos de Estados Unidos, China y la zona euro, y ahí están casi concentrados el 80% de las exportaciones petroleras, de las exportaciones totales del Ecuador. Avanzar hacia acuerdos con otras economías va a ser importante. Miren cómo la situación de Rusia y Ucrania nos afectó en temas de exportación de flores, en las importaciones de componentes agrícolas, de insumos agrícolas para nosotros. En todo caso, nos hace vulnerables. Yo creo que la coyuntura internacional ha jugado un factor importante para favorecernos en los buenos precios de petróleo, sin duda, y el sector exportador ecuatoriano, que está muy dinámico, especialmente en lo relacionado a camarón, puesto que en el caso del banano hemos tenido una caída derivada justamente de la concentración de este producto en el mercado ruso especialmente. En todo caso, esperemos esa tendencia se mantenga,
pero yo creo que coyuntura internacional, precios internacionales, atractivos en petróleo y algunos commodities, ha ayudado bastante a que el saldo sea positivo para este año. Claro, muchas gracias, Jorge. Yo le quisiera sumar el hecho de que en pandemia también muchos se vieron afectados en sus exportaciones, pero a nosotros nos fue bien en temas de alimentos, ¿no? Más allá de que decayeran estas exportaciones, estas comenzaron a crecer porque a nivel internacional lo que se demandaba era alimentos, así sumando a todo lo que has dicho. Tenemos la mano alzada de Iván, por favor, habilitar para hacer la pregunta. Muy buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría agradecer al economista Pau Ortiz y al economista Jorge Calderón por su interpretación. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue algo que mencionaba el economista Jorge, debido a que tomó como en consideración el tema de la inversión extranjera directa. Pues básicamente considero que la inversión extranjera directa es un tipo de flujos de capitales, que si bien es cierto, pues esto con el pasar de los años ha aportado significativamente al crecimiento económico, no solamente de Ecuador, sino haciendo un análisis en cuanto a los países de América Latina, pues, ¿qué factores usted considera que se debería mejorar acá en Ecuador para que así países exteriores o países externos pues se fijen en Ecuador y así pueda existir un incremento en la inversión extranjera directa para el 2023? Uy, me estás llevando, Iván, a soñar en que que ojalá todas las reformas se pudieran hacer. Dios mío, eso sería grandioso que muchas cosas se hagan. Pero en todo caso, reformas laborales, lo decíamos, hay un mercado laboral muy rígido para la contratación, los jóvenes son los más afectados, ya lo sabemos. Hay que mejorar la infraestructura, generar mejorar los canales logísticos internos incluso para poder ayudarnos en ese sentido, a que toda la oferta exportable pueda salir, mejorar la infraestructura portuaria y aeroportuaria, cumplir con certificaciones va a ser importante. Incluso algo que quedó en el tintero fue el tema de los subsidios. Nosotros a veces nos peleamos mucho aquí por los subsidios, el carrito, y buscamos que existan más gastos de subsidios cuando tenía que apostarse a educación, salud y otras cosas más interesantes. ¿Qué pasa si en algún momento la Unión Europea nos dice, oiga, si quiere seguir vendiéndome, ahora tiene que sus procesos, tiene que certificarme que los procesos productivos de lo que usted me vende ya no utilice combustibles fósiles? Porque Unión Europea va hacia eso. Tiene que ha puesto ciertos criterios para que hasta el 2025, 2030 dejar de utilizar vehículos. Entonces nos preocupamos mucho por saber si utilizamos o no combustibles fósiles cuando el mundo avanza hacia otra cosa. Entonces tengo que preocuparme por certificaciones de uso de qué tipo de materia prima uso, de comercio justo, en fin. Son cosas que yo creo que hay un sinnúmero de factores que tienen que incidir. Somos de los 5 o 6 países que menos inversión extranjera directa reciben en América Latina. Nos peleamos en los últimos lugares con Venezuela, Haití, Nicaragua, Paraguay, y ya no es posible, es decir, y no despegamos, es decir, por más esfuerzos que se busquen hacer. Lo que hizo el gobierno nacional el año pasado fue interesante, el Ecuador Open for Business, con promesas de inversión de cerca de $30.000 millones. Poco nada se ha concretado. ¿Por qué? Por el tema político, ¿sí? Por esa intranquilidad que generan los propios actores locales. Porque por estas pugnas intestinales de poder de su metro cuadrado, de quién pone el controlador, en fin, que ya parece telenovela turca, con tantas cosas, o serie de Netflix de segunda o tercera temporada que no se solucionan los problemas, y no entendemos las cosas de fondo, las reformas que hay que hacer, y todo eso causa una imagen. ¿De qué le sirve al país lavarse la cara en ciertos escenarios cuando hay este tipo de acciones detrás de los propios políticos? ¿Sí? Yo creo que eso es lo que hace falta, acuerdos políticos. Marlene lo decía. Creo que nadie ha visto una verdadera agenda de país de los distintos actores políticos en décadas. Yo por lo menos no recuerdo, algo, por lo menos, o sostenible. En todo caso, yo creo que hay que apuntar hacia eso. Es un sinnúmero de factores, estimado Iván, políticos, económicos, pero sin duda, si no logramos eso, no vamos a lograr el cometido de ser un imán atractivo para la inversión. Lo decía también en exposición. Hay una coyuntura geopolítica regional interesante. Todos los gobiernos han ido hacia la izquierda y normalmente eso genera cierto temor en los inversionistas y buscan otros gobiernos. Pero no han venido tampoco al Ecuador. ¿Por qué? Porque no ha habido las reformas. Porque aquí nos estamos peleando entre nosotros mismos. Entonces, son situaciones que sin duda supeditan que venga más inversión extranjera al país.
Siguiendo con el tema, estimado Jorge, gracias Iván por la pregunta. A usted lo solicita. Economista Jorge, ¿qué acciones, en el mismo tema de inversión extranjera, qué acciones se pueden recomienda realizar para la atracción de la inversión? Y más adelante tenemos otras preguntas. ¿Qué reformas concretas, estás mencionando el tema de las reformas, puntuales tú priorizarías para que sea atractivo el país en el tema de las inversiones? Y yo le sumaría también cómo manejar el tema de la seguridad, ¿no? Porque podemos hacer muchas reformas, pero ahora con el tema de seguridad grave que tenemos en el país, ¿cómo podríamos solucionar este punto de la atracción de inversiones? Para los dos, ¿no? Sí, la inversión extranjera directa aquí en el Ecuador, ¿a dónde ha ido con mayor fuerza dirigida? Ha sido a petróleo y a minería. Esos han sido los sectores que tradicionalmente reciben la mayor cantidad de inversión extranjera. Pero entonces, ¿qué, aparte de lo que señaló Jorge, qué más necesitas? Lo que es seguridad jurídica. Porque igual vinieron dos empresas mineras importantes, a pesar de tener el sistema laboral que tenemos, a pesar de tener todas las leyes tales como están, vinieron, ¿verdad? Y hay otras empresas que también están queriendo hacer minería en el país y que ya lograron inclusive hasta las concesiones y todo, pero hoy día están siendo cuestionadas, que eso hay que revertirlo. Entonces, el tema de la seguridad jurídica es básico para poder decir, voy a hacer mi esfuerzo por mirar ese país para hacer un estudio, hacer una investigación, gastarle plata y tiempo para cuando ya tenga eso logrado, resulta que no, eso no vale porque se paralizaron una cantidad de habitantes de tal cantón, de tal provincia o de tal nacionalidad y dicen que ya no quieren y ahora más o menos que gobiernan ellos, ¿no? Ese tipo de situaciones son los que hay que ir cambiando. El otro tema, sí, es cierto, para el resto de cosas, ¿no? Que nosotros acá quisiéramos que vengan más fábricas, ahora ya no va a estar alguna marca haciendo sus productos en China, ojalá los pudiéramos atraer para acá, como en su momento hizo Costa Rica con Intel hace 20 años, y cosas de donde uno diga, quiero dar ciertas ventajas en ciertas zonas francas especiales, pero acá el deporte nacional es tumbar al gobierno que está arriba, digamos. Entonces, eso no ayuda mucho en el tema de la inversión extranjera directa que en los últimos 10, 15 años ha estado ubicada por debajo del 1% del Producto Interno Bruto, y con ese nivel de inversión extranjera directa la verdad que no sirve. Mucho más apoyo tienes en generación de divisas en lo que son remesas de migrantes que en la misma inversión extranjera directa. Los migrantes te daban hace 15 años 7% del PIB, ahora te están dando recursos a la economía como 4% del PIB, mientras que la inversión extranjera directa apenas 0.6, 0.7. Es decir, hay que tratar de ver cómo creamos condiciones que puedan mejorar para que la inversión extranjera directa pueda ser 2, 3, 4 o 5%, como la tienen otros países en la región. Economista Fausto, y yo le sumaría también el tema de considerar los objetivos de desarrollo sostenible, porque como usted muy bien lo dijo al principio, las inversiones vienen prácticamente direccionadas hacia el sector petrolero y minero, pero nos olvidamos de aquella diversificación de la matriz productiva que tanto también nos hace falta si hablamos ya de reformas estructurales profundas, que sería cambiar nuestro sistema de producción continuo en la historia y poder producir otro tipo de bienes con valor agregado que nos permita también competir más allá del petróleo, de la minería, ¿no? Eso como un comentario. Sí, sí, pero mientras esté el petróleo ahí, hay que sacarlo. Hay que hacer la inversión. O sea, no me puedo quedar tranquilo y decir, ah, sí, como ya no va a haber petróleo después de 20 años y el precio se va a caer, entonces no lo dejo, no lo dejo. O sea, hay que aprovechar en extraerlo, sin afectar el medio ambiente. O sea, es cierto, si hay una zona protegida, que es el ITT protegido, entonces, pero si de pronto una parte de esa zona protegida soporta algún tipo de trabajo adecuado para extraer el petróleo, entonces ahí aprovechar y sacarlo. Y lo mismo en la minería, si la minería hay espacio de hacerla sin afectar zonas de agua, hacerla sin afectar el medio ambiente, entonces avanzar allá. Porque a veces nos confundimos y decimos, no queremos la minería, la legal, y la ilegal la estamos aupando y está destrozando mucho más la naturaleza y todo. Entonces, ese tipo de cosas, ese doble discurso es el que hay que tratar de unificarlo y ojalá ver el tema de los desarrollos, los objetivos de desarrollo sostenible. Ok, dice para el economista Jorge, ¿qué tan necesario considera usted que el tema de la estabilidad fiscal, para el crecimiento económico, qué tan necesario es la estabilidad fiscal?
Antes de responderte, mi querida Marlene, complementar lo que mencionó Fausto, Okay. rápidamente, lo que justamente pasó con los acuerdos para lograr la paz social, por así decirlo, se derogó decretos para la expansión de la minería. Yo creo que si nosotros nos encargamos como país de contratar o de tener proceso de licitación transparente y que contratar así empresas con buenas certificaciones, no va a haber el impacto. Ojo, yo no digo que no va a haber, porque al final de toda actividad económica genera un impacto en el ambiente, sin duda, pero hay que buscar que sea el menor posible. Y yo comparto plenamente con lo mencionado con Fausto, de que si yo tengo petróleo, tengo que sacarlo, tengo que aprovecharlo hasta cuando pueda aprovechar. El tema minero, no, estamos perdiendo recursos, que hubo un estudio realizado hace un tiempo atrás por Alberto Acosta y Walter Spuren, que señalaban los beneficios de la minería, que de cerca de 40.000 millones de dólares para los próximos 20 años si todos los proyectos mineros se desarrollaban adecuadamente. Poco nada se va a lograr porque determinados grupos quieren que no se exporte minería, pero en efecto, la minería ilegal, ahí sí no dicen nada. Y esa es la más contaminante, esa es la que destruye el ambiente y es la que acaba los recursos acuíferos. Cerrando con eso. A esa parte, antes de contestar la pregunta que le hice, yo le agregaría, y no solamente explotarlos, sino que se usen en beneficio de la sociedad los recursos que se obtienen, ¿no? Eso también es importante. Muy bien, entonces... Por supuesto, porque incluso muchas empresas se encargan de desarrollar proyectos socialmente responsables con las comunidades. Yo creo que ahí y ganan esas comunidades. Y vemos los casos, pero en todo caso esperemos se pueda dar los mismos. Con respecto a lo otro, yo creo que el equilibrio fiscal siempre es necesario. Y eso es un poco lo que le ha faltado al gobierno, porque se empeñó muchísimo en lograrlo, pero con el ministro anterior, se me escapó el nombre del ministro anterior, pero que de alguna manera esa estabilidad fiscal que se tradujo en buenos resultados macroeconómicos no se tradujo a su vez en bienestar microeconómico, y la gente no sentía, así, nos felicitaban afuera de que la macroeconomía estaba bien, pero la gente no lo sentía en su bolsillo. Yo creo que esa conciliación es lo que un poquito falta. Yo creo que el ministro de Economía actual busca lograr eso, y por eso tiene un mensaje de mejorar el enfoque social del gasto. Me parece pertinente, pero cuidado, caemos en los errores del pasado de tener una economía muy dependiente del Estado a través de transferencias, a través de subsidios, entre otras cosas. Busquemos la estabilidad fiscal, sí, nos va a ayudar muchísimo en ese sentido para no seguir endeudándonos tan terriblemente como lo hemos hecho años anteriores, pero en todo caso que busquemos que esa estabilidad fiscal sin duda se traduzca en un bienestar para la gente, el ciudadano de a pie. Me surgió una duda, entre los colegas economistas siempre escuchamos las versiones, enfoques, puntos de vista, y hay un grupo de economistas que siempre un poco demandan y dicen, a ver, pero ¿por qué tenemos que seguir atados a la dolarización? ¿Por qué no reclamamos nuestra autonomía monetaria como una alternativa a la solución de este problema de la estabilidad? Personalmente, pues yo me inclino hacia la dolarización porque nos ha dado tranquilidad por tantos años, uno puede dormir un poco tranquilo, pero lo que dicen los colegas economistas es, mira, el estar atados no nos deja crecer como quisiéramos. ¿Qué opinan ustedes de ese comentario? Es cierto, estar atados al dólar no nos deja crecer como quisiéramos, que pudiéramos estar usando herramientas monetarias para alzar la tasa de interés, para bajar la tasa de interés, para lanzar liquidez a la economía. Pudiéramos actuar mucho más con esa variable y política monetaria, pero la realidad nos ha demostrado que somos incapaces de manejar política monetaria. El país es un país que no puede manejarse. Uno lo mira estando dolarizados. En el año 2012, 2013, le quitamos la plata al Banco Central para lanzarla a la economía. Y le dimos al Banco Central bonos que no pudimos pagarle como Estado nunca al Banco Central. Y ahí están 8.000 millones de dólares botados en el Banco Central que no los puede recuperar, que es plata de la reserva, que no puede utilizarlo. Porque si que los utilizo los dueños de la plata, entonces se descalabra el balance del Banco Central y se convirtieron en bonos que tienen que irse pagando o en las acciones de la banca pública. Ya, entonces, ojalá pudiéramos ser un país responsable en el manejo de la política monetaria, pero no hemos sido capaces. Y en la parte fiscal también tengo mis dudas,
ha tenido que venir el Fondo Monetario a decirte cómo hacer el ajuste fiscal aquí y acá para poder bajar más de 10 años de déficit fiscal de 5.000 millones en promedio. Entonces, ojalá pudiéramos manejar adecuadamente política fiscal, ojalá pudiéramos manejar adecuadamente política monetaria, pero la experiencia vieja, reciente y actual te dice que somos, la política nuestra, la politiquería nuestra, juega en contra, y vemos los ejemplos igual que en Venezuela, vemos los ejemplos igual que en Argentina, que tampoco han podido manejar, y hoy día ellos están más bien tratando de ver cómo se amarran un poco las manos de la política monetaria para no hacer tanto daño a la población. Totalmente de acuerdo con usted, economista Fausto. Y tratando de cerrar este foro, hay dos preguntas en dos temas puntuales. El primero es en relación a las transferencias de las cuales ha venido hablando Jorge constantemente en su exposición y en los comentarios. Y te hacen una pregunta, dice, ¿qué estrategias se podrían implementar para lograr una mejor focalización de las transferencias? Transferencias de las cuales después muchos sectores, como tú manifestaste, consideran tener derecho para eternamente que se los mantengan, pese a que esto debería estar atado a objetivos, a tiempos, y sobre todo objetivos concretos, ¿no? ¿Qué estrategias tú planteas para poder focalizar mejor dichas transferencias? Bueno, primero, si nos vamos por las transferencias, específicamente llámese bonos, pulir el registro social, siempre hay un tinte político en las mismas, y no termina llegando a quien amerita. Yo creo que hay que establecer criterios en los cuales realmente la persona salga de esa condición, pero se termina convirtiendo en un incentivo perverso, porque recibes esa transferencia en función de que sigas siendo pobre. Entonces la gente no tiene estímulos o incentivos para dejar de ser pobre porque sabe que recibe eso, a pesar de que esos $55 o lo que fuera a recibir, llámese bueno Manuela, Lara, lo que fuere, no es ni siquiera un sueldo básico como para decir que le va a cubrir las necesidades. Realmente es una cantidad muy reducida de transferencias, pero prefiere eso a no tener que trabajar. Y no digo porque no existen las condiciones, que también sin duda hacen falta condiciones para crear empleo, pero tampoco muchos individuos buscan salir de esa postración en la que están sumidos porque quieren recibir las transferencias. Yo creo que pulir los registros de aquellos beneficiarios. Tenemos, en el caso de los combustibles, es un dilema, una diatriba de decenas de años de cómo vocalizar los subsidios. Esperemos pueda concretarse. La tecnología yo creo que ayudaría muchísimo en ese sentido. Y lo mencioné yo, y no tengo empacho en decirlo. Yo no soy partidario de los subsidios, pero si existen, que por lo menos lleguen al que realmente lo necesita, al que lo amerita, pero que también cumplen los criterios de temporalidad. No puede ser que alguien reciba subsidios 10, 15, 20 años y nunca mejoró su calidad de vida, que exista un financiamiento adecuado y que vaya al grupo objetivo. Pero lamentablemente, como vivimos en mucha politiquería, se termina convirtiendo en parte de la campaña, mientras quien ofrece más, y la gente piensa que es un deber del candidato o del presidente de turno tener que darle subsidios y tener que aumentárselos. Y quíteles ese derecho. Ya hemos tenido protestas 2 veces, en el 19 y el 21, cuando se ha intentado desmantelar. Incluso un presidente no sobrevivió cuando quiso aumentar el gas allá hace casi 20 años por esa situación. Entonces, yo creo que es un tema ahí de realmente tener la sinceridad, a pesar del costo político, de poder transparentar las transferencias y que llegue realmente, insisto, al grupo objetivo que se amerita. Has dicho una gran realidad, Jorge, en torno al problema político que hay en este tema, que de pronto se lo utiliza como un instrumento de campaña, ¿no? Un instrumento popular, y quizás una de las medidas o acciones para intentar ayudar en este problema es a lo mejor la capacitación abierta, ¿no? Ahora a través de las redes, que la gente se instruya de que esto no debe ser realmente una obligación, sino un instrumento que se debe utilizar para necesidades muy puntuales, para grupos muy puntuales y siempre estableciendo objetivos muy claros. A lo mejor se puede trabajar en la educación de la sociedad y luego que esta misma sociedad sea quien demande a los políticos quienes implementan las políticas económicas para que lo hagan de manera correcta.
economista. Tenemos aquí una última pregunta de nuestro público. Dice, a pesar del entorno político-económico actual, ¿consideran que se cumplirán los escenarios optimistas que el gobierno se está planteando? Ese rostro nos dice todo. A ver, es que por ahí yo vi una lámina de Jorge que decía que el crecimiento económico era 4% en algún momento. Ese quizás fue el nivel de expectativa de arranque. Después lo fueron bajando al 3, después al 2.9, el fondo 2.8. Y el gobierno está feliz porque dice, el Fondo Monetario nos dice en octubre en las reuniones de Washington que Ecuador va a crecer al 2.7 y el resto de América Latina va a estar por debajo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el dato del Fondo Monetario era un dato que lo subió en el mes de abril, ¿no? Y los otros datos eran de octubre. Yo quisiera ver las cifras ya ahora en noviembre, en diciembre, cuando esté el directorio del Fondo de Revisión de Ecuador, ¿cuál es la expectativa de este año? Para mí la expectativa de este año deben dar menos del 2.5%, ¿verdad? Que es más bajo que lo que se tenía planeado el año previo. Y para el año siguiente, todavía para mí están pegados con un valor alto del 3.1. El año siguiente va a ser quizás más bajo. Yo voy a decir, ojalá sea el 2. ¿Y por qué? Porque si el mundo está en un problema de recesión, un problema de inflación, y nosotros no tenemos problema de inflación, y no es que somos maravillosos, sino que no hay inflación porque no estamos demandando los productos, porque nos falta la plata para mandar los productos, porque la economía está estancada, porque la gente no tiene plata en empleo, ¿verdad? Y entonces yo dijera, ojalá hubiera un poquito más de inflación, consecuencia de que la gente tenga plata, consecuencia de que haya más actividad económica. O sea, en los dos escenarios, ojalá hubiera un poquito más de inflación porque haya gente que está mejor porque que quiere comprar más bienes. Entonces, a veces sí, un poco optimista el gobierno en sus indicadores, a veces un poco realista y trata de vendernos cosas que no necesariamente son las que van a terminar ocurriendo. Ok, yo quiero agradecer la participación de ustedes, su buena voluntad de compartir su conocimiento, información, este debate que ha durado casi 2 horas. Gracias por su tiempo. Quiero finalizar diciendo, me gustó mucho la frase que dijo, estamos en crisis, pero no en una situación calamitosa, ¿no? Sin embargo, sí queda ese sinsabor, como diciendo, mira, tenemos problemas en un contexto político que no lo podemos manejar directamente, aquellas reformas estructurales pendientes, se trata de cubrir una situación de desequilibrio en el corto plazo, no vemos a mediano y a largo plazo un camino claro que nos lleve a una situación que decimos todos los ecuatorianos, y que los gobiernos que vengan, o los que están y los que vayan a venir, sigan ese camino. O sea, sí quedan muchas cosas sueltas, y el término que utilizó mucho el economista Fausto es ojalá se den las cosas, porque hay muchas cosas que se están fuera de nuestras manos. Creo que hay mucho en lo cual analizar y poder aportar para que esto no continúe en esta situación de crecimiento bajo que históricamente hemos tenido, y que en algún momento podamos decir, mira, hemos controlado seguridad, tenemos políticos dispuestos a hacer cambios, reformas estructurales que conduzcan al beneficio de la sociedad. No se trata de un sector, sino de la sociedad en su conjunto, y hay mucha tarea por hacer. Yo una vez más les agradezco a todos por acompañarnos en este café científico con el cual cerramos este año, y ojalá tengamos la oportunidad de estar en otros eventos para poder hacer nuestras aportaciones en estos temas. Me parece que María Cristina quería decir algo. ¿Tiene la mano alzada? ¿No, María Cristina? Ok, entonces algunas palabras de despedida, Jorgito, economista Fausto. Felicitar por este espacio querida Marlene, por la organización y a la universidad, por justamente la apertura para tratar estos temas que yo creo que orientan muchísimo a los jóvenes. La carga es pesada que ustedes van a tener sin duda, pero yo creo que mientras seamos objetivos, seamos pragmáticos en el análisis, eso ayudará muchísimo. Esto no se trata de ideología, esto no se trata de tendencias, se trata de pragmatismo, que a veces le falta mucho a nuestra clase política para poder hacer y realmente pensar en país, y no pensar en qué le puedo sacar al gobierno o cuál es lo más conveniente. Pero yo creo que ahí, mientras existan estos espacios, ayudará mucho que los jóvenes puedan saber, escuchar y sin duda también
proponer. Y gracias también por la oportunidad de compartir con Fausto, un electo ministro que realmente supo llevar bien las cuentas del país, y por querer hacerlo bien también tuvo que tomar ciertas decisiones porque realmente no, él ya sabe, pero en todo caso un buen economista que me ha gustado poder compartir con él el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge, también por las palabras y por compartir el Zoom. La economía es un tema de promedios, ¿verdad? Entonces, el Producto Interno Bruto en promedio crecerá ese 2,5%, 2%. Pero en ese promedio habrá gente que crezca 4, 5, 6%, otra gente que crezca, vaya más. Entonces, hay espacio de poder hacer las cosas bien, esforzarse para estar en la parte alta del promedio, ¿no? Y un poco ese es el gran reto, entender cómo está la economía, qué nos está afectando y tratar de hacer las cosas para poder crecer más allá de lo que crece el resto, hacer las cosas y hacer el esfuerzo un poco más allá de lo que hace el resto, y eso seguramente nos va a ayudar a crecer dando ese paso adicional, recorriendo aquella milla que los otros no quieren recorrer. Gracias por la invitación a la Católica y siempre un gusto volver a la casa. Muchas gracias una vez más por sus exposiciones, por su colaboración, por participar con nosotros, a todos los que han asistido, y entonces damos por finalizado este café científico. Muchas gracias a todos. Tengan muy buenas tardes.